Buenos días, chiquillos, a todos. Primero que todo, agradecerles enormemente por estar acá, por ser un maravilloso presente, por estar presente, y por ser en este juego de palabras un presente para mí, por el hecho de haberte tomado el tiempo, de estar acá acompañándonos con Gortec Argentina, en esto de estar aprendiendo cosas nuevas para ser cada vez mejor persona. A mí me fascina el mundo de la transformación personal, es una pasión para mí, y claramente el hecho de que todos ustedes estén acá el día de hoy habla de que también en alguna parte evidente o no tan evidente estás buscando esa transformación o quizás el perfeccionarte como profesional, lo cual a mí me parece pero genial, porque a medida que tú te vayas transformando personalmente y te vayas perfeccionando en esa transformación, siempre de la mano de la humildad y no de solo el ego de tener y tener y tener más cartones, sin lugar a dudas vas a ser una tremenda persona para tus hijos. El día de mañana, el día de hoy, vas a ser una tremenda persona para ti y vas a ser también un tremendo profesional, porque tu foco de atención va a estar puesto en tu propia transformación, claro, pero también para retribuírselo a otra persona. Y eso es esencial hoy en día porque lo necesitamos muchísimo. Necesitamos entregar habilidades blandas a todos quienes estamos pasando a nivel mundial, en el fondo, esta pandemia, así que te agradezco tu presencia, y sin lugar a dudas te vuelvo a decir que para mí eres un verdadero presente, el tenerte aquí escuchando. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Bien, partamos. ¿Cómo vamos a hablar de programación neurolingüística si no sabemos qué es lo que es la PNL? Y para eso les voy a contar un poquito de lo que es en el fondo como para nosotras, dentro de nuestro proyecto Al Mando, y dentro de la mezcla de las metodologías que yo imparto en distintos tipos de cursos, para padres, para personas individuales, para empresas, para el área de la salud, etcétera. Hay una mezcla de las distintas herramientas que yo he ido estudiando, que son, como veía ahí Emilio atrás, todo lo que tengo en el fondo dentro de mis capacidades emocionales también, porque cuando tú estudias este tipo de cosas, pasan a ser capacidades emocionales más que cognitivas. Así que vamos. La programación neurolingüística dentro de este triángulo que ustedes ven ahí, y es un triángulo en donde cada una de las cosas se necesitan, son fundamentales una para la otra para mantener un equilibrio emocional, y se requiere en el fondo una estabilidad en la mirada hacia un lado o hacia el otro para estar en equilibrio. Y ya les voy a hablar un poquito más de eso. La programación neurolingüística dentro de nuestra metodología, como les decía, se divide en estas tres partes, que son las tres fundamentales. No hay ni una mejor que la otra, son las tres completamente necesarias, ¿ya? Primero está el cuerpo, saber leer mi cuerpo. Mi cuerpo a nivel, es como de pelito hasta la punta de tu dedito, porque cuando tú reconoces tu cuerpo, entonces el otro pilar que está abajo, que son las emociones, se te van a hacer más fáciles de poder controlar, de poder escoger, que sería como una habilidad súper bonita y súper grande también dentro de cualquier ser humano, escoger una emoción, imagínense. Y el día de mañana tener la capacidad de leer al otro, al que tengo al frente, que ahí ya es como un grado de habilidad blanda, súper trabajada. Y yo creo que es súper posible para todo humano de llegar ahí. Solo tienes que trabajarlo, y eso tiene un camino, tiene un proceso. Y para finalmente está tu mente. Y tu mente es todo lo que tú tienes dentro de tu cabecita, y tú te vas diciendo a ti mismo o a ti misma. Yo no sé si te has percatado, pero
dentro de tu mente hay varias versiones de ti mismo o de ti misma hablándote. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, por ahí, habían tantas versiones de mí misma hablándome que yo pensaba, te lo juro por Dios, que era esquizofrénica. Porque de una misma situación, yo me escuchaba a mí misma diciéndome, sí, hazlo. Después tenía otra que decía, no, no lo hagas. Y después había otra que era más tímida o más observadora y me decía, mira, lo bueno de que lo hagas es esto, lo malo de que no lo hagas es esto otro. Y eran una cantidad de Giancarlas dentro de mí que me hacía súper compleja mi manera de procesar el pensamiento. Y desde ahí también es que mi aprendizaje, y aquí yo todo lo que yo les vaya diciendo, ustedes vayan uniéndolo con sus hijos, ¿ya? Yo era una niña súper introvertida, con extremo de necesidad de amor, pero introvertida. Las niñas o los niños o adolescentes que son introvertidos, parecemos ser como los niños un poquitito perfectos, porque no hablamos mucho, eh, por lo general hacemos más caso, pero las embarraditas las mandamos también para callado, es todo para callado. ¿Qué pasa con ese tipo de niño? Que nuestra mente es muy rumiante, y una mente rumiante es esa mente con estas versiones que yo te digo dentro de ti que te están hablando permanentemente. Para mí, Giancarla, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de personalidad? Que tú es como si tuvieras una detrás de la otra distintas capas de tu personalidad. Y en esas distintas capas, que es como, imagínatelo como como este queso laminado, que una capa está atrás de la otra, así mismo. Pero tú a medida que tú vas sacando una lámina, tú vas sacando un aspecto de esa personalidad para ponerlo en otro lugar, y ahí van conversando en el fondo entre ellas. Pasa que los niños extrovertidos pueden tener también una mentalidad súper rumiante, pero su corporalidad los acompaña. ¿En qué sentido? Que la explosión de su emoción, que es el que está al otro lado, es manifestado a través de su cuerpo. Y desde ahí el niño se ve como un niño mucho más inquieto, como quizás más problemático. ¿Por qué? Porque el niño se mueve, o sea, es un niño normal. Yo le pongo más ojo, perdón, a el niño introvertido que al niño extrovertido. Porque el niño extrovertido dentro de este triángulo, él, si lo llevas o la llevas a poner atención en su cuerpo, puede tener más capacidad de percatarse cuáles son las señales que el cuerpo le da en cada una de las emociones que está teniendo. A lo mejor descontroladas, sí, pero tiene más control de lo que sucede en su cuerpo. Y en su mente quizás pueda haber una disociación, que significa que es tan rápido, el niño extrovertido actúa tan rápido que no alcanza a procesar lo que está pensando cuando ya actuó. En cambio, el niño introvertido es al revés. Puede que ese niño no tenga mucho conocimiento de lo que sucede con su cuerpo en las distintas emociones, pero sí su mente es tan rumiante y se dice tantas cosas y tiene una imaginación, pero es una cosa, los niños introvertidos es una cosa increíble la imaginación interna que tienen, interna. Y hay que ponerle ojo a la mente. Para mí de estos tres, los más importantes es la mente, porque en tu mente está tu diálogo interno, y desde ahí están todas tus improntas como adulto y también las improntas que tienen tus hijos para actuar, para hacer o para no hacer por las diversas emociones. Si a mí el miedo me paraliza, entonces mi mente me va a decir, no lo hagas, no vayas, no grites, no, me reprimo permanentemente. En cambio, si yo estoy feliz, mi mente es más pobre en el pensamiento y solo cree que está feliz, que está alegre. Y yo me voy a preguntar, pero corporalmente, ¿qué siento cuando estoy alegre? Me siento como alegre. Y esas son las respuestas, lo que yo les voy a ir contando son las respuestas que yo
tengo de todos estos años de experiencia de mis pacientes desde los año y medio, aprox, hasta cualquier edad de viejito grande ya. Y en los niños de manera específica, el lenguaje es más bien pobre cuando están felices. Aunque tengamos una mente rumiante y aunque nuestras emociones y todo este tema nos ayuden en el fondo. En lo que está en el centro es el foco de atención. Y aquí es también bueno, estos 4 son fundamentales, ¿ya? Pero el foco de atención es donde entra la PNL. A través de metodologías como la programación neurolingüística, yo voy a aprender hacia dónde focalizarme, porque la vida siempre van a haber situaciones negativas, situaciones positivas y también situaciones neutrales, que a mí no me importan, etc. Si yo me acostumbro a poner mi foco de atención en las cosas positivas, que ojo, la palabra positivo va mucho más allá de encontrar todo, todo bonito, todo... No es eso, es rescatar lo bueno de todas las situaciones, ¿ya? Me va a ir claramente mucho mejor porque mi foco va a estar puesto en la construcción de cosas. En cambio, si mi foco de atención está puesto en lo negativo, mi foco de atención va a estar puesto en la destrucción de cualquier cosa, de cosas simples, como el auto boicot de que te vas a lavar los dientes y no que mejor te lo lavas después, de verdad, en cosas súper simples, o en cosas mucho más complejas como el logro de tus objetivos, para ti como adulto, o para tus hijos. ¿Por qué yo inicio con esta slide? Porque la programación en neurolingüística es una metodología que se vive, que se aprende claramente, pero se vive. ¿Para qué? Para que tu mente inconsciente aprenda un nuevo sendero de información que te va a transformar tu vida, sí. Pero si tú como papá o mamá no comprendes esa información y no te transformas, entonces es súper poco probable que tus hijos también lo hagan. Es como exigir al manzano que me dé peras. Eso es súper poco probable que pase. Por eso la transformación parte por mí como adulto. Y te tengo una buena noticia y una no tan buena. Voy a partir por la no tan buena. La no tan buena es que a nosotros como adultos podría costarnos un poco más incorporar todas estas metodologías porque ya tenemos una experiencia, que son los años que hemos vivido. Ya tenemos factores externos que se vieron involucrados dentro de nuestra historia, ya tenemos creencias limitantes, y vamos a hablar después también de eso, ya tenemos vida en el fondo, y hay distintos filtros que a veces nos cuesta entrar, nos cuesta llegar, porque también está el ego, y etc. Pero la súper buena noticia es que se puede lograr, mientras tú quieras realmente lograrlo y quieras trabajar en eso, tú sí lo puedes lograr, es 100% factible lograrlo, y me encuentro maravilloso que partas hoy, o quizás ya partiste mucho antes, pero aprendiendo de lo que es la PNL, y la mejor noticia aún es que a tus hijos se les va a hacer mucho más fácil de lo que se te hizo a ti. Entonces eso es lo rico. Primero nos hacemos conscientes, vamos practicando y nos vamos transformando, y nuestros hijos en la mentoría, que es esta capacidad de ver más allá, de sentir más allá, de conectar diferente, desde ellos hacia nosotros y desde nosotros hacia ellos también, ellos lo aprenden mucho más fácil. Así que bienvenidos a esta transformación. Estos dos personajes que están ahí son los que inician la programación neurolingüística. Grinder y Bandler. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Para que entendamos en el fondo un poquito la PNL. Uno es informático, el otro es lingüista, y se dan cuenta que hay personas con mucho éxito. Entonces, ellos empiezan a conversar y dicen, pucha, ¿qué tendrán ¿qué tendrán de particular estas personas que tienen tanto éxito? ¿Qué pasa con ellos? Y se proponen estudiar, en el fondo, la forma en cómo procesan el pensamiento estas personas.
Y desde ahí viene una manera, una forma, una metodología, una técnica de la PNL que se llama el modelado. Entonces ellos modelan el éxito en estas personas. Dentro de ella está la Virginia Satir, que era una excelente terapeuta de familia. Está Peirce, está, que es el de la Gestalt, está Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis clínica, o sea, perdón, el padre de la hipnosis moderna de ahora en el fondo, en donde tú ocupas tu lenguaje para hacer terapia y no haces uso de péndulos ni nada de eso como se hacía antes en la hipnosis clásica. Y ellos y otros eran, dentro de su área, tremendamente exitosos, tenían muchos pacientes, pero cuando tú le preguntabas a cada uno de ellos, ¿cuál crees tú que es tu metodología de éxito? Ellos como que no tenían mucho conocimiento del ABC de que realizaban que hacía que tuvieran éxito. Entonces estos caballeros se unieron y los empezaron a estudiar, y de ahí sale el modelado. Entonces, ¿qué estudia la PNL? Modelos de éxito. Significa que yo puedo encontrar a una persona, y esa persona, lo bueno es que puede ser alguien real que tú conozcas en el día a día, como puede ser alguien que tú conoces así como un ídolo, aunque no lo conozcas en su manera de pensar, esa persona es exitosa en A, B o C, o puede ser alguien a quien tú creas dentro de tu mente, perdón. Y desde ahí yo voy tomando ciertas características de esa persona y la voy incorporando dentro de mi personalidad acomodada, amoldada para mí, porque no todos somos iguales, no todos podemos en el fondo hacer exactamente lo mismo y de la misma forma. Entonces, tú vas a ir buscando tus estrategias de éxito y también vas a ir encontrando cuáles son tus estrategias de fracaso. Y no le vamos a tener, o de error, y no le vamos a tener ni miedo a la palabra fracaso, ni miedo a la palabra error o al acto de equivocarse. Porque en un periodo de equivocación es donde tú más puedes aprender en base a una estrategia, que es lo que compone mucho la PNL, las estrategias. Todo es estrategia. Desde que te levantas, tú tienes una estrategia para ir al baño, para lavarte los dientes, para irte al trabajo, para trabajar en ciertas cosas. Entonces, desde mi mirada, y desde la mirada también de la programación neurolingüística, el objetivo no es el problema, sino que el cómo tú estás tratando de llegar a tu objetivo en el fondo final. Y eso es lo que tú sí puedes cambiar. Veamos. ¿Qué significa programación neurolingüística? La programación, como sale en ese circulito amarillo arriba en la cabeza de esa mujer, la programación son todas las memorias que vamos almacenando dentro de nuestra mente. Y esa memoria dentro del estudio de la PNL es como memoria subjetiva. Dentro de nuestra mente se va almacenando todo eso y queda en nuestra neurología. ¿A través de qué? De los sentidos. O sea, yo grabo en mis memorias a través de la vista, a través del olfato, a través de el tacto, de lo kinestésico, a través de lo que escucho, etc. Ahí hay improntas. En cada una de mis memorias puede haber una impronta positiva, puede haber una impronta negativa o puede haber una impronta neutral, que no va ni viene. Y eso sucede todos los días y a cada rato. Ustedes estando en sus hogares con sus hijos al lado, ellos van a estar improntando permanentemente. Y aquí me gustaría volver a la slide del triángulo, que si mi foco de atención está puesto en lo negativo, entonces mis memorias van a ser negativas. Si mi foco de atención está puesto en lo positivo, entonces mis memorias van a ser resignificadas. Y en la resignificación viene de buscar en cada una de las historias que estoy teniendo
lo positivo de esa historia. Y eso es uno como de los principios también de la programación neurolingüística. Y en abajo, donde está en la voz de la lingüística, significa que yo esas improntas, esas memorias, mediante mis sentidos, yo las voy a programar también dentro de mi mente a través de la lingüística, a través de lo que digo. La lingüística es corporal o verbal, y la lingüística tiene que estar siempre orientado hacia lo positivo, hacia lo que sí quiero. Y aquí hay uno de los errores comunes que cometemos los papás, que le hablamos a nuestros hijos comúnmente en negativo, desde lo que yo no quiero que él haga. Por ejemplo, no tomes el cuchillo porque te vas a cortar. No subas ahí porque te vas a caer. No te tires a la piscina, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema real de eso? El problema es que en tu programación todas tus memorias se almacenan a través de imágenes. Y vamos a hacer un ejercicio para eso. Yo te voy a pedir que no te imagines, pero por favor no lo hagas, ¿ya? No te imagines un limón. No lo veas frente a ti. Tampoco veas que es amarillo. Tampoco imagines que lo estás cortando con un cuchillo y que cuando lo tomas y le haces un poquito así, cae una gotita de limón. Y tampoco, por favor, que tus pupilas gustativas empiecen a secretar saliva. No lo hagas. ¿Cómo tienes la boca en este momento? Lo más probable es que tu boquita, como la mía, esté con saliva, porque tu imagen mental de lo que es un limón es que claramente te guste o no te guste, pero las pupilas gustativas empiezan a secretar porque es lo común de tu corporalidad, ¿cierto? Tu hipocampo recepciona la memoria de lo que significó en algún momento comer un limón y tu cuerpo empieza a reaccionar porque le manda la orden. Y así mismo es como todos funcionamos. Entonces, el primer secreto en la parentalidad, si yo insisto en seguir hablándole a mi hijo desde lo que yo no quiero que él haga, su cerebro, va a comprender el mensaje, sí, lo va a comprender, pero el trabajo va a ser doble. Entonces mi lenguaje tiene que estar orientado hacia lo positivo, hacia lo que yo sí quiero de mi hijo. Y desde ahí vamos a dar otros ejemplos. Estos son los 4 pilares de la programación neurolingüística. Primero está la agudeza sensorial, no están en orden, pero son estos. La agudeza sensorial, pensar en el resultado, y esto se lo incorporo yo, Giancarla, aquí yo me puse patuda, me puse más confianzuda, y le pongo siempre, disfrutando el proceso. Porque si bien la programación neurolingüística te orienta hacia el resultado, soy una fiel creyente, dentro de todas las otras metodologías que he estudiado, que si tú no disfrutas el proceso, el resultado no es tan relevante, porque siempre vas a querer más, más y más. Y la autoexigencia se eleva. La comunicación eficaz, y vamos a hablar de cada una de ellas. Y finalmente el comportamiento flexible. Partamos por la agudeza sensorial. La agudeza sensorial, cuando yo aprendo de programación neurolingüística, es esa capacidad que voy a incorporar y que voy a aprender de leer al otro más allá de lo evidente. Nosotros como papás en muchas oportunidades tenemos o creemos que tenemos la posibilidad de leer a mi hijo más allá de lo evidente, ese como instinto paternal que tenemos. Sí, es verdad que muchos papás tienen agudizado la capacidad de conectarse con su hijo. Sin embargo, no es determinante, no significa que siempre lo que tú estás pensando o lo que tú estás sintiendo de tu hijo sea siempre así. En la primicia estamos ok, que algo tú sientes que algo le pasa, y eso está perfecto. Pero no demos por hecho todo lo que viene después
de ese algo le sucede. ¿Ya? Entonces la agudeza sensorial es esa capacidad de aprender a leer al otro mucho más allá de lo evidente. También es la capacidad de conectar con el otro y hablarle desde un mismo canal, que este es el rapport, que se le llama en programación. El rapport es la conexión verbal y corporal, en donde yo, no sé si te ha pasado alguna vez, capaz que sí, si tienes un hijo adolescente o tienes un hijo preadolescente, quizás un poquito más pequeño, en donde tu hijo habla en un idioma y es como si tú hablaras en otro idioma, porque no se entienden, y son idiomas como completamente diferentes, uno es chino y el otro es español, pero ninguno de los dos habla el otro idioma, entonces no se entienden. Y tú piensas y dices, pero ¿cómo se lo tengo que decir para que me logre entender? Porque la verdad es que no me está entendiendo. Bueno, es así. Sin darnos cuenta, la comunicación en la agudeza sensorial tiene canales. Cuando nosotros sentimos que no conectamos mucho con uno de nuestros hijos, es porque estamos hablando por canales diferentes. Y hablar por un canal diferente es mucho más complejo. Entonces la agudeza sensorial me va a invitar a ir traspasándome de canal en canal para saber cómo hablarle a cada uno de mis hijos. Suena agotador y al principio sí lo es, pero después ya no, porque tu mente inconsciente aprende el mensaje y de manera inconsciente tú te conectas en los distintos canales con cada uno de ellos. En la siguiente dice que es tacto, TTC, tacto, tino y criterio. Esa es la agudeza sensorial. Yo voy a tener el tacto, voy a tener la capacidad de darme cuenta cómo, cuándo y dónde hablar con uno de mis hijos, y aún más cuando son adolescentes. Voy a tener el tino, o sea, voy a saber cómo o qué decirle a mi hijo para tener o mi hija, tener una conversación en donde yo me sienta y él se sienta comprendido, que es lo fundamental. Y finalmente tiene mucho que ver con, o todo que ver con los 5 sentidos. Aprender a conectar con un otro a través de mis 5 sentidos. Se me olvidó decir al principio que yo utilizo mucho la palabra hijo, pero solo para que ustedes comprendan de que es dentro del género femenino, masculino, no, es lo general en el fondo. Acá se le decía hije en alguno, no sé si allá también se les dice. Bien, el pensamiento orientado en el resultado, disfrutando el proceso. Significa que mi pensamiento tiene que estar orientado a lo que yo sí quiero. Es fundamental. Tienes que descubrirlo en ti como adulto si tus objetivos están orientados a lo que sí quiero. Otro ejemplo común. ¿Qué vamos a almorzar hoy día? No sé, pero no quiero papas fritas. No quiero arroz con pollo. No quiero arroz con pollo. Tampoco quiero lechuga. Y podemos pasarnos mucho rato diciendo qué es lo que no queremos, hasta que de pronto, después de todo ese lenguaje, se te ocurrió que, no, sí, en realidad lo que sí quiero comer es lasaña. Pero gastaste mucha energía cerebral para llegar a lo que sí quieres. En cambio, si te programas para hablar de lo que tú sí quieres, vas a gastar mucho menos energía y va a ser más ecológico para ti. ¿Qué significa que sea ecológico? Igual que la ecología, es cuidar todos los entornos, incluyéndome a mí, o sea, mi entorno familiar, mi propio entorno interno, mi estabilidad emocional, para que haya un equilibrio energético más que todo. Es como que las cosas estén bien o relativamente bien en equilibrio afuera, como tanto adentro. Si no hay equilibrio en eso es porque algo anda mal. Ahí yo les puse, visualizar las órdenes o normas dentro del hogar también desde lo que sí buscamos para la familia. Ejemplo, si mis hijos están peleadores en esta cuarentena, que ha sido súper común lamentablemente,
Primero que todo, en una charla que tú tengas con ellos, en una comunicación que tú tengas con ellos, con los niños y con los adolescentes, tú tienes que intentar ser lo más concreta posible, orientado hacia lo que sí quiero. Porque cuando tú no eres concreta, y esto también en caso que hayan docentes y en algún momento vayan a volver a clase, cuando tú no eres concreta, para el niño pasa a ser una balborrea, pasa a ser este bla, 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 y a los 2 minutos el niño dejó de escucharte. Ya no te escucha, entonces perdiste la posibilidad de entregar un buen mensaje. Tienes que, con amor, ser concreta y decirle lo que sí quieres. Chicos, no sé si se han dado cuenta, pero estamos mos. ¿Qué significa mos? Estamos, yo me incluyo en la problemática. No les echo la culpa a ellos, así como que ustedes son el problema. No, el problema es un tema familiar, porque te agobia a nivel familiar que ellos estén discutiendo todo el rato, o que yo esté discutiendo también todo el rato, pasa, la armonía familiar deja de existir. Entonces en tu lenguaje tiene que haber una integración. Y dices, chicos, estamos peleando mucho y necesito que tengamos, y ahí está el pensamiento orientado al tiro hacia lo positivo, no buscar culpables, necesito que tengamos mayor paciencia, que nos respetemos más, y para esto también me gustaría saber qué es lo que le pasa a cada uno de ustedes. Listo, no más. Y ahí le das la palabra a cada uno de tus hijos para que también ellos empiecen a aprender que existe el pensamiento dialéctico. Y el pensamiento dialéctico es ese tipo de pensamiento en donde yo puedo tener una opinión sobre una cosa y otra persona puede tener otra opinión sobre otra, pero podemos llegar a un centro, podemos llegar a una comunicación, podemos pensar más allá, podemos evaluar lo que está al frente, te puedo comprender, tú también me puedes comprender a mí, es un pensamiento de desarrollo más evolutivo en el fondo, y es lo que se necesita muchísimo hoy en día para comprender lo que estamos viviendo, y es lo que se va a necesitar el día de mañana para todas las profesiones nuevas que se vienen para sus hijos, y también para ustedes. Creo profundamente que esta pandemia es una posibilidad de que todos nos reinventemos mucho más allá de lo evidente que nos está entregando. El día de mañana van a haber carreras que, si ustedes se dan cuenta, hoy día prácticamente no son necesarias. Entonces es también el acceso a que te preguntes en dónde tú te puedes transformar, para que tus hijos también aprendan esa flexibilidad. El siguiente que viene es algo fundamental, que dice imagen de mí mismo, y que esa imagen sea lográndolo. Igual cuando tú hagas o converses con tus hijos sobre algún objetivo que ellos quieran lograr, que quieren ganar algún partido de fútbol o que quieren estar más tranquilos, etc. La imagen mental, acuérdense que dentro de la neurología del rescate de las memorias, la imagen mental es fundamental, pero fundamental. Tú tienes que tener una imagen mental óptima para que te acompañe en este proceso de llegar a tu objetivo. Fíjate que en muchas oportunidades nosotros tenemos un objetivo espectacular, que estamos buscando hace tiempo, rico, lindo, te va a hacer sentir bien, etc. Y tienes una estrategia para lograrlo. Tienes la estrategia. Pero solo estás fallando en la imagen que tú tienes de ti mismo logrando ese objetivo. Y en mis pacientes, por ejemplo, cuando me ha tocado este caso, nos hemos percatado de que en esta problemática lo que pasa dentro de la mente es que la persona, te insisto, puede tener el objetivo y puede tener la estrategia de cómo lograrlo, pero no se ve a sí mismo lográndolo. No se lo imagina. Entonces es como, pero es que no sé cómo va a ser cuando lo logre. Créalo. ¿Cómo te gustaría que fueses?
¿Cómo te gustaría que fuese el momento? ¿Cómo te gustaría que fueses tú? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cuántos colores tienes? Mírate tu cara, ¿te ves contento o contenta? Mírate tu cuerpo, ¿te ves así bien, bien paradita, que lo lograste con satisfacción, disfrutaste el proceso? ¿O te ves más bien erguida o erguido, con los hombros hacia abajo, porque quizás algo pasó? Y fíjense que es más común que esa imagen mental se asocie a lo último que acabo de decir, a que a lo primero. Por consecuencia, es súper poco probable que lo consiga la persona. Y si es que lo llega a conseguir, va a suceder que, no, que va a ser así, po. Que cuando llegues a ese objetivo que tú tanto querías, vas a llegar y vas a decir como que tiene gusto a poco esto que acaba de pasar. Como que no sé, como que yo me lo imaginé como mucho más grande y resulta que no era nada tan grande. Y es por eso, la imagen mental tiene que estar orientada hacia el resultado, pero contigo lográndolo, con harto color, con harto brillo, con la imagen bien grande y bien disfrutado el proceso de esa estrategia para llegar ahí. Cosa que cuando pase, te abras una copita de champán o te tomes un juguito rico y disfrutes ese momento de encuentro con satisfacción personal. Y yo lo mismo que te estoy diciendo, tú se lo puedes transmitir a tus hijos, disfrutando el proceso en cada objetivo, que es lo más importante. También. El comportamiento flexible. Yo puedo cambiar mi proceso, puedo cambiar el ABC, puedo traer otras letras entre medio, pero no necesariamente voy a cambiar la meta. Porque si mi objetivo es algo que tú has trabajado, que has buscado, que has logrado, la flexibilidad es esa capacidad que a mí me entrega de poder moldear, de poder sobrevivir a las distintas oportunidades. Imagínense que ahora, en lo que estamos viviendo, la gente que no es flexible y es más bien rígida, este periodo es súper difícil para ellos. Y hay niños con distintos tipos de características, con distintas patologías o condiciones o características en su personalidad, que los hacen ser más rígidos. Los niños TEA, o bueno, derivan con dificultad en su personalidad, no sé, los niños extrovertidos en muchas oportunidades también les cuesta la flexibilidad. Y es una herramienta que nosotros es un valor, para mí es algo ya valórico, que tú tienes que irle enseñando a tus niños permanentemente, día a día, para que cuando sean un poco más grandes, ellos encuentren esos grados de flexibilidad en las distintas situaciones. Lo rico es que el que es rígido, para un niño no es tan así, pero para un adulto sí. Las personas que tienen más rigidez dentro de su mente, esta situación los va a obligar a ser más flexibles. En un adulto van a tener que buscar de manera más rápida cómo irse transformando y se van a percatar de que son súper capaces de hacerlo. En un niño, tú vas a tener que encontrar juegos, cuentos, conversaciones que los ayuden a ser más flexibles. Hay un juego que tú puedes hacer en tu casa que tú no necesitas comprar absolutamente nada y es un juego de, acá tengo una hojita, es un juego de como los cubos que tú vas a imprimir. Acá está. Ya. Tú puedes imprimir, es súper fácil y básico. Es esto, es hacer un cubo. Le pongo la base para que se vea, más o menos. Tú tienes que hacer un cubo, ¿ya? Y en ese cubo pones distintos tipos de situaciones. Las situaciones tú las puedes inventar. Imagínate
que estás en una piscina o busca la situación que a tu hijo le acomode, porque yo no sé si a tu hijo le gusta el agua o no le gusta el agua, pero busca algo que le guste y algo que no, y ponlo en una situación extrema, en este cubito, anótalo. Y en esa situación extrema tu hijo te tiene que hablar sobre eso. ¿Qué harías si eso dejase de existir? Por ejemplo. Entonces, en el otro, que es ese que está ahí, en el otro yo pongo, ojo que este me lo hizo mi Flo, mi hija de 13 años. O sea, todo lo podemos hacer. En el otro pones ahí, ¿viste? Y haces las emociones. Pones el miedo, la ira, la alegría, el asombro, como un coleito, el asombro y la ira. Y haces estos dos cubos. Entonces, después, cuando ya te respondió, tú le vas a decir que tire el otro cubo, el de las emociones. Y le va a salir una emoción, por ejemplo, la alegría o la ira. Vamos a uno que es más compleja de procesar. La ira. Y tú le dices, ¿qué sentiste corporalmente cuando estabas enojado? Corporalmente, y ahí te vas al triángulo anterior. ¿Qué sentiste corporalmente cuando estabas enojado? Viste que la emoción que estaba acá ya está. Arriba está el cuerpo y acá la mente. Entonces, la mente tú le vas a preguntar, ¿y qué te dijiste a ti mismo cuando estabas enojado? ¿Qué te dijiste a ti? Al principio quizás les cueste hablar de qué es lo que se dijeron, pero después se les va a hacer súper fácil, y este tipo de juegos así de fáciles les ayuda a incorporar la flexibilidad, para que se percaten de que, y jueguenlo, si tienes más hijos, jueguenlo en familia, cosa de que incorporemos aún más la flexibilidad y se percaten de que cada uno de la gente tiene su propia opinión, su propio pensamiento y sus propias emociones, y que son súper respetables todas. No porque yo sentí algo, el otro lo va a tener que sentir igual. No. Y ahí está la integración. Y ahí está la flexibilidad de entenderme a mí, que puedo hacer otras cosas, y entender también a un otro. Con ese juego súper fácil. Si algo no funciona, entonces... Están pidiendo por favor que vuelvas a mostrar el cubo que no lo llegaron a copiar. Ah, ya, voy. Pero si quieres te lo mando, si es súper fácil. Te lo mando después si quieres. Tiene que tener 1, 2, 3, 4 hacia arriba que midan lo mismo. Por ejemplo, en un cuaderno tienes que medir los 10 cuadrados. 10 cuadrados para un lado, 10 cuadrados para el otro. Tiene que medir exactamente lo mismo. Y hacia los lados tiene que tener uno en cada lado. Perfecto, sí, después lo mandamos, estupendo. Ya. Perdón, aclaro esto porque hay muchas consultas. Dime. No se preocupen, esto lo van a poder revivir en un video que lo vamos a subir a nuestra plataforma, con lo cual en una semana aproximadamente reenviaremos un enlace al mail con el que se inscribieron y van a poder ver toda la presentación nuevamente. Digo, para los que estaban preocupados, lo van a poder ver. Y para los que no nos pueden ver o que se les cae, pueden que tengan algún problema de conexión local, salgan y vuelvan a entrar, porque de las 500 personas que estamos conectadas, solo 10, 12 han tenido problemas. Si hay alguno más, nos avisa y vemos cómo lo podemos resolver, pero se está viendo bien. Así que gracias. Perdón la intromisión. No, está bien. Está bien. Sí. Y qué bueno que lo nombras, porque yo prefiero que tú que estás detrás de esa pantalla escuchándome, para que aprendas bien, puedes tener claramente, de hecho al final vamos a terminar con un ejercicio, pero disfruta de pensar a medida que yo te voy hablando de las cosas que tú puedes ir poniendo en tu vida ahora en marcha y las que puedes dejar para después, y como después te va a llegar el video y lo ves con más detalle, ahí sí lo puedes estudiar, que eso ya es diferente. Eso requiere de mucha mayor concentración, ir parando el video, retrocediendo, analizando, así que ahí te das más tiempo.
Bien, la flexibilidad es el arte de acomodarse a cada situación, sabiendo que cuando mi orientación mental está hacia el proceso y el resultado, podré flexibilizar en eso. O sea, yo puedo cambiarme de distinto escalón, por ejemplo, en una escalera, con tal de conseguir mi objetivo y siempre de la mano claramente de las buenas intenciones. Cuando nosotros tenemos buenas intenciones podemos lograr cosas maravillosas. Imagínate en ti que eres adulto logrando esto. Imagínate que tu hijo va a crecer en ese lenguaje. O sea, lo ideal que sería en el fondo tener a una crianza, que es como yo le digo desde el coaching parental. En mi curso de coaching parental yo hago la mezcla de lo que es la programación neurolingüística con el coacheo permanente de nuestros hijos. Y es una crianza, a mí me da mucha risa cuando se habla de crianza respetada, te lo digo honradamente, porque encuentro tan... Nuestro lenguaje crea tanto la realidad que encuentro súper extraño que se hable de una crianza respetada, cuando para mí eso es lo lógico. Para mí la crianza es respetada, pero respetada porque yo me respeto a mí misma, porque yo respeto a mis hijos, porque mis hijos me respetan a mí, y porque todo el grupo familiar tiene que aprender a respetarse. Entonces para mí la crianza respetada no existe, porque es algo que viene por añadirúa. Esa palabra siempre se me confunde. Tú te llamas, por ejemplo, yo me llamo Giancarla Maricio, es lo mismo, crianza respetada, si es lo lógico, ¿me explico? Entonces imaginémonos dentro de estos 4 pilares, tener una crianza en ese estilo, que mis hijos crezcan siendo flexibles, obvio que se van a enojar y etcétera, son emocionales, seres emocionales, así que eso va a pasar. Que mis hijos nazcan en el fondo, o crezcan en el tiempo, en la flexibilidad, en el pensamiento orientado hacia el resultado, y en la agudeza sensorial, o sea, maravilloso. Y sumándole a eso, una comunicación eficaz. La comunicación eficaz es, pero yo la dejo al último porque para mí engloba muchas cosas. Primero que todo, tenemos que aprender a dejar el ego al lado cuando hay una comunicación. Saber que comunicación es algo lingüístico y también corporal, ¿ya? La comunicación es responsabilidad del emisor, o sea, es mi responsabilidad. Cuando yo quiero conversar con mis hijos, es mi responsabilidad en esto de la agudeza sensorial encontrar un canal verbal o corporal para llegar a la mente de ese niño o de ese adolescente. En caso que tu hijo sea adolescente, eso se te va a hacer, creemos que es súper difícil, pero se te va a hacer fácil cuando tú te unas al mundo de él. Conversen sobre lo que a él o a ella le interesa. Hoy en día hay plataformas que lo comenté en la charla anterior, como TikTok. Puedes hacer un TikTok, juega con ella. Y si no, ofrécete de grabador. O si no, ofrécete de sonidista. O si no, ofrécete de, no sé, lo que sea, con tal de que tú te unas al mundo de él, respetando sus espacios. No quiere decir que tú empieces a vivir la vida de él, no. Es que conversen de temas en común. Es que si a él le gusta un grupo de música que a ti no te gusta, es que tú le digas, dime cuáles son las características de ese grupo para saber qué tiene que a ti te gusta tanto, porque a mí no me gusta nada. Entonces, encontrar en un canal y en otro canal un punto de equilibrio en el medio. Y ahí está también la flexibilidad. Por ende, de aquí, en esta primera premisa, está... se murió tu excusa cuando tú le dices, es que nadie me entiende. No es que nadie te entienda, es que tú no te estás dando a entender. La comunicación es mi responsabilidad como emisor, no del que está al frente. Si no estás siendo comprendido, entonces podrías empezar a ver cuál es el lenguaje para entrar al que está al frente. Ojo también que en ese lenguaje a veces los niños u adolescentes no te quieren escuchar. Y si no te quieren escuchar, no quiere decir que tú estés equivocada, ni que no te quieren escuchar y tienes que respetar
a lo mejor ese tiempo, porque nada vas a sacar conversando con un niño que tiene los oídos cerrados y está él mirando para cualquier parte y tú bla, bla, bla. Eso, ahí nadie te va a escuchar. Tenemos que aprender a comunicarnos de un canal similar. Y el que está acá abajo, que es la congruencia entre estos tres, cuerpo, voz, palabra, yo quiero entregarte un gráfico que es súper conocido. Tu cuerpo es el 58% de la comunicación. ¿Qué significa el 58% de la comunicación? Que es muchísimo. Significa que si tú vas donde tu hijo, y, ¿cómo lo hago? Porque estoy sentada. A ver, ya, si tú vas donde tu hijo y tú le dices, ya, por ejemplo, así, y tú estás así, ¿cómo te lo vas a encontrar a ellos en muchas oportunidades, ya? Pero es para que tú se lo expliques también. Entonces, tú te pones para atrás y estás así como súper relajada. Y tu hijo viene, se acerca y te dice, ya, pues mamá, péscame. Pero si te estoy pescando. Ya, pues mamá, te estoy hablando. Ya, ¿qué? Dime, si estoy súper interesada en lo que me va a decir. Súper interesada, dime. O sea, claramente tu hijo corporalmente se da cuenta de que tú no le estás dando bola. O también, estás en tu computadora, ¿ya? Y estás, ahí tú me vas a ver perfecto, y estás. Y llega tu hijo y te dice, mamá, escúchame, sí, te estoy escuchando, dime nomás. Pero mamá, necesito que me mire. No, si yo escucho con los oídos, así que dime nomás, si no, no pasa nada, yo te pongo atención. Corporalmente, mi hijo o mi hija, independientemente de la edad, porque los niños te agarran la cara y te hacen así, mírame. ¿Viste? Corporalmente, la persona que está al frente está recepcionando de que usted no lo está pescando. Y hay muchas cosas que para ti son poco importantes, sí lo sé, pero que para ellos son súper importantes. Entonces, darte el tiempo de ponerle atención corporal a lo que ellos te están diciendo es el 58% de la comunicación que ustedes van a tener. Imagínate que tu cuerpo simplemente tiene una disposición o una no disposición a que tú te comuniques con tus hijos y hagas un match. Es así de increíble. Entonces hay que ponerle mucha atención a qué es lo que yo estoy haciendo con mi corporalidad frente a mis hijos. La voz, o sea, lo que yo digo en una conversación es el 38%, porque la voz tiene una tonalidad, tiene un ritmo, tiene una secuencia, etc. O sea, si yo estoy así, por ejemplo, te lo voy a tratar de despejar corporalmente, con el cuerpo tranquilo, ¿ya? Y mi hijo viene y me dice algo y me dice, mamá, ¿está enojada? Y tú, no, ¿por qué estoy enojada? Si no estoy enojada. Y tu hijo te queda mirando con cara de, ¿what? Cucú, porque claramente tu voz, el tono de tu voz, está diciendo que estás enojada. Entonces ahí es mejor guardar silencio o simplemente decir, sí, estoy enojada, no es el momento, ahora no quiero hablar, por ejemplo. Y lo que tú dices, cáchense lo importante de esto, lo que tú dices es solo el 7% de la comunicación. O sea, yo estoy conversando con mi hijo y solo el 7% es importante dentro de esa comunicación. El 58% la va a ser mi cuerpo, el otro 30 y tanto la va a ser mi tonalidad, mi lenguaje, el ritmo de mi voz, y solo el 7% es lo que yo digo. Por eso tenemos que ser concretos y no hablar y hablar y hablar, porque eso entra por un lado y sale por el otro. Por otra parte, contarte que mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? En que tú no siempre vas a tener la razón y de hecho nosotros tenemos como que estar permanentemente vendiendo lo que queremos que nos comprendan, porque fíjate que tu hijo desde su mirada, desde su vida, desde su experiencia, que puede ser súper corta, sí,
pero desde lo que él está viviendo, él también tiene un proceso del pensamiento y también puede tener su propia opinión, que puede ser súper diferente a la tuya. Y al tener su propia opinión, no quiere decir ni que tú estés mal, ni que él esté mal, o ella esté mal. No, simplemente tienen opiniones diferentes y tiene que haber nuevamente un encuentro. Rapport, conectar corporalmente y verbal, esto se logra fácilmente, chiquillo. Siéntate corporalmente, siéntate cerca de tu hijo. Siéntate, adolescente o chico, no importa. Y empieza sutilmente, sutilmente a imitar lo que tu hijo hace. Sutilmente, que él no se percate. Sin darte cuenta, ahí tú estás haciendo que tu hijo entre en rapport. ¿Qué va a pasar después? Después surge todo lo contrario. Tú vas a dar vuelta a tu pierna, por ejemplo, y él también va a dar vuelta a la suya. Y ahí significa que entraste corporalmente. Nosotros como padres y como seres humanos estamos influenciando en otro de manera permanente. Siempre tú influencias en el otro. Es mejor que tú lo hagas de buena manera a que de mala manera, en el fondo. Y eso genera el rapport. Soltar y la ecología comunicacional. Es preferible, como les pongo acá, con los hijos más vale fortalecer y tener una relación a que yo como mamá o papá tenga la razón constantemente. No es necesario tener la razón, porque ese solo habla tu ego, porque tú tienes que estar siempre en la cima. Y fíjate que con los niños es 1000 veces mejor que nos mantengamos más bien cerquita y no en la cima, para que tu hijo crezca en compañía contigo y para que tu hijo después, cuando crezca y cuando él o ella sea adulto, permanezcan a tu lado y no se alejen. ¿Cómo yo aprendo más de esto? Y yo le pongo, aquí es un match. Queriendo transformarme primero, eso es lo primero. Leyendo, esto no siempre requiere de dinero, chiquillos, no siempre, o sea, claramente que hay muchos cursos que valen plata, sí, pero también si tú quieres empezar por algo, como yo empecé, yo agarraba libros que me iba encontrando por ahí y los iba leyendo, y cuando ahora tenemos YouTube, o sea, tú tienes una cantidad impresionante de recursos en YouTube que son gratuitos, puedes averiguar, puedes estudiar, o sea, se puede hacer. ¿Qué sucede? Que dentro del pensamiento de cada uno de nosotros tenemos creencias limitantes y tenemos creencias potenciadoras. Con la programación neurolingüística tú vas a hacer que las creencias limitantes de tu hijo, que van asociados siempre a un no puedo, no quiero, etcétera, asociados también a emociones como el miedo, la rabia, se transformen y se resignifiquen hacia creencias potenciadoras, ¿ya? A que aprendamos su lenguaje. Y para eso, esta técnica que te voy a regalar el día de hoy para que tú implementes con ellos es súper buena. El efecto Pigmalión es un efecto que viene desde que es una técnica que viene de la psicología positiva. Pero yo la transformé un poquito, también bien patuda, la transformé un poco y le incorporé mucha programación neurolingüística. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Es la capacidad que tenemos nosotros como adultos de transformar las creencias de nuestros hijos, sabiendo como un acto de fe de que tu hijo va a lograr lo que sea. ¿Cómo se logra? Como mamá o papá, perdón. Mira, yo tengo 3, y el más chiquitito de 7 años, de 6, que va a cumplir 7, tiene problema a la vista. Y cuando él era chico, muy chiquito, nosotros no sabíamos que tenía tanto problema a la vista, y esto causó una tartamudez en él. Yo generé muchas técnicas como esta fue la base, esta es la base para mi chiquillo. Y él, el día de hoy, nunca más, o sea, después de 2 años, él supera su tartamudez gracias a la potencia que nosotros le ponemos en la voz y en la corporalidad, de que él va a ser capaz de hablar como él quiera.
yo no le digo dejar la tartamudez, yo le digo, él va a ser capaz, y yo sé que él va a ser capaz de lograr hablar como tú quieras hablar. Entonces, lo primero como punto inicial, voy a creer absoluta y plenamente en que mi hijo lo va a lograr. ¿Qué va a lograr? No sé, tu hijo es TEA, entonces sociabiliza poco, cree fielmente en él, con una fe ciega de que él va a lograr tener los amigos que él quiera tener. No son mis expectativas, son las de él o de ella. Mi hija tiene poca tolerancia a la frustración, entonces tú vas a tener una fe absoluta de que ella va a aprender a ser más tolerante. Tú partes desde ahí, tú no lo pones en duda nunca, jamás de los jamases, para ti, no para tu hijo. Porque cuando tú le dices esto a tu hijo de manera permanente, también lo que puedes causar es una exigencia en él importante. Y desde ahí es lo primero. No, esto es algo tuyo interno que tú pones ficha en el fondo en que él o ella lo va a lograr. La imagen mental que tengo de mi hijo tiene que ir lográndolo, porque en muchas oportunidades, a mí me pasó con mis pacientes, que la mamá sentía que tenía toda la fe del mundo, pero cuando yo le preguntaba por esta imagen, le decía, a ver, cierra tus ojos, imagínate a tu hijo lográndolo, ¿cómo lo ves? Y empiezan, es que no lo veo mucho lográndolo, es que no, la imagen está lejos, lejos. Entonces tú no estás confiando en tu hijo. Entonces no hay una fe absoluta de que tú sabes que él lo va a lograr. Y la tercera, que es la que está más grande y es la más importante para mí también, es el respeto de los tiempos. Y por eso es algo mío. Yo confío plenamente y veo a mi hijo dentro de mí que lo va a lograr, pero cuando él quiera, cuando él o ella se sienta preparado, no son mis tiempos porque no es mi objetivo, sino que es el de él, cuando él o ella se sienta preparado. A lo mejor tu hijo que tiene Asperger ahora no se siente preparado porque le faltan algunas habilidades blandas, pero si tú trabajas en eso, en algún momento él lo va a lograr. Yo tuve una paciente, bueno, ahora por todo esto no está viniendo, pero tuve una paciente con mutismo selectivo, 4 años tiene, 5, y logró hablar con esta técnica y con otras más, porque los papás podemos lograr maravillas en nuestros hijos. Imagínate que el mutismo selectivo es esa capacidad de que yo no hablo con la gente a menos que escoja hablarte, y el niño puede estar mudo, imagínate, tanto tiempo. Mi lenguaje que utilizo diariamente tiene que ser un lenguaje adquirido y bien utilizado. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar el verbo ser para lo bueno. Mi hijo es amable, mi hijo es un niño alegre, mi hijo es calmado, no sé, lo que tú quieras, el ser para lo bueno. ¿Por qué? Porque el ser habla de la identidad y es súper... cuando tú le dices a un niño que es desordenado, dentro de la mente del niño va a decir, ah, bueno, y si soy desordenado, entonces, ¿para qué voy a ordenar si ya soy desordenado? Pues si tú ya me dijiste que soy desordenado. ¿Ves? Entonces, vamos a influenciar con esos dos verbos simplemente. El ser habla de la identidad de alguien. Y nosotros, por más padres que seamos, y aún más como somos padres, tenemos que identificar a nuestros hijos a través del verbo ser con las cosas buenas. Y el verbo estar, déjalo para las cosas malas. ¿Por qué? Porque el estar es un estado, es un tiempo, dura lo que tiene que durar y tú puedes cambiarlo. Entonces, a través de tu lenguaje, tú le estás entregando a tu hijo la posibilidad de transformarse. Mira qué bonito eso. Entonces tú le dices a tu hijo, aunque tú sepas que tiene más tendencia para el desorden, por ejemplo, pero tú le dices a tu hijo, ¿por qué estás desordenado hoy día? ¿Por qué estás peleador? ¿Por qué estás gritón? Mire la diferencia entre ¿por qué eres gritón? ¿Por qué eres desordenado?
Ahí yo solo estoy enjuiciando su personalidad y potenciando lo negativo de él, en vez de estar. ¿Por qué estás de esa forma? ¿Por qué estás de esta otra forma que son no óptimas para él en el fondo? Porque igual él lo pasa mal. ¿Por qué estás tan movedizo? ¿Te pasa algo? Movedizo es como inquieto. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas que te ayuden algo? Etcétera. ¿Ya? Y lo mismo para nosotros. Entonces, esta técnica es fundamental, efecto Pigmalión. Creo absolutamente en que mi hijo lo va a lograr. Dentro de mi mente hay una imagen de él lográndolo al 100%, porque pongo todas las fichas en él. Respeto sus tiempos, se demore lo que se demore. Mi hijo se demoró cerca de 2 años en dejar su tartamudez, porque yo sabía que su tartamudez era emocional. Y utilizo un lenguaje óptimo para él, o sea, ser para lo bueno y estar para lo malo. Y con esta técnica que es para ti, quisiera cerrar el día de hoy, esta charla. Esta es una técnica de empoderamiento para los papás, y a lo mejor le puedes sacar un screenshot, una foto de pantalla. ¿Por qué es importante que yo les regale una técnica para ustedes? Porque, insisto, si tú no te transformas como mamá o papá, tus hijos es poco probable que se transformen. Entonces, frente a ti vas a poner 2 hojas, ¿ya? Vamos a hacer como que tienes 2 hojas. En cada una de ellas tú vas a poner distintas cosas. En una hoja va a estar todo lo que te limita y lo vas a escribir, ¿ya? Y en la otra hoja va a estar todo lo que te potencia, pero vas a ir por orden. No te apresures y tampoco la hagas ahora para que sácale el screenshot para que después lo hagas con calma, ¿ya? Pone frente a la hoja aquellas cosas que te limitan, piensa en ello y escríbelo. Una vez hayas terminado, pasa a la hoja de lo que te potencia, ¿ya? Y aquí yo les puse, en lo que me limita. Trata o anota ahí también en tu hojita, para que te acuerdes de esto, pon el temporizador de tu celular o que alguien te avise a los 2 minutos, no más que eso. 2 minutos pensando en qué es lo que me limita, ¿ya? Porque te aseguro que te lo sabes de memoria, que lo vas a ir anotando cada vez más rápido. Y te vas a responder cosas como, ¿qué me frena para lograr mis objetivos? Y esa pregunta tú la vas a ver en tu entorno, por ejemplo, ¿qué me frena de mi entorno para lograr mis objetivos? A veces nuestra propia familia es la que nos limita. Entonces vas a averiguar de tu entorno qué es lo que te limita. Después, ¿qué es lo que me frena para conseguir mis objetivos en base a los recursos? Y los recursos son el dinero, los objetos, porque a veces nosotros queremos lograr un objetivo, pero no tengo hojas, ponte tú. Y tener hojas es parte del objetivo. Entonces vamos a ir indagando en las distintas estrategias que estás teniendo. El dinero, los objetos, eso, porque después viene la mente. ¿Cómo me hablo a mí misma cuando me freno para mis objetivos? En aquello que me limita. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué tan castigador o castigadora estoy siendo conmigo misma? Porque ahí hay que transformar también, ¿ya? 2 minutos, no más que eso. Después te pasas a la otra y siempre deja lo que te potencia para el final. Cuando llegas a la otra, en una hojita en blanco y tómate todo el tiempo que quieras. Aquí no hay tiempo específico, todo el tiempo que tú quieras. Y te vas a preguntar a ti misma o a ti mismo, ¿qué me potencia para lograr las cosas? Esa es la primera, la vas a responder. Después, ¿cómo podría potenciarme aún más? Y ambas preguntas tú las vas a responder en el entorno, o sea, ¿qué me potencia para lograr mis cosas de mi entorno? A lo mejor tengo unos hijos superpotenciadores, tengo un marido o una señora o una pareja apañadora, no sé, tú busca. En tus recursos, ¿qué me está potenciando? A veces no nos damos cuenta y lo tenemos todo. Tenemos todo, tenemos el computador, tenemos la mesa, tenemos las hojas, tenemos los lápices, tenemos el lugar, o sea, tengo todo y yo no he hecho nada. Entonces ahí viene la de abajo, mi mente.
¿Qué me digo a mí misma o a mí mismo para conseguir las cosas? Porque a lo mejor ahí estáis fallando. A lo mejor ahí estás quedando tu creencia potenciadora de verte lográndolo, está faltándole poder. Y si le falta poder, tenéis que darle poder. ¿Cómo le doy poder yo a esa imagen? Visualizando el proyecto, poniéndolo en una hoja, es fundamental. Yo en cada una de las cosas que hago, como le puse ahí, charla PNL, Vortex. Hay que anotar, porque en algún momento se te va a ocurrir algo nuevo y las ideas de la mente a veces se nos van y después pensamos, ¿qué era eso tan bueno que dije que tenía? Y se te fue entre medio de las manitos. Entonces, ten una hoja y anota todo lo que se te venga. Y aparte de eso, cuando trabajes en tu imagen personal potenciada, ponle harto color, de esos colores que te gustan, a esa imagen. Igual que una fotografía, vas a ser el mejor cineasta de tu propia imaginación, porque la imaginación es lo que te lleva al éxito, la imaginación y la estrategia. Entonces, ponle harto color, ponle harta edición, haz que tu imagen de ti misma o de ti mismo lográndolo sea más grande, que lo logres, siente satisfacción porque te sacaste la mugre, te sacaste, hiciste muchas cosas por lograrlo, por querer hacerlo. Es como el parto de un hijo cuando tú querías que ese hijo viniera. Es como cuando escribes un libro durante tanto tiempo y ese libro finalmente nace. Es como cuando logras algo que estás buscando y lo buscaste con mucho amor. Eso es. Eso así es simple. Ponle harto color a esa imagen. Entonces, y aquí cierro y a lo mejor pueden abrir las preguntas. La imaginación y la confianza son los dos pilares fundamentales en un ser humano para lograr tus objetivos. Imaginación, imagínense eso que sus hijos tienen a flor de piel en este momento. No le coartemos la imaginación a nuestros niños, no se la coartemos y también déjalo que se aburra, porque el aburrirse hace que pueda él o ella, niño o adolescente, descubrir un mundo de creatividad, siempre de la mano de la confianza. Genial, Gian. Acá leyendo, tomando nota, recopilando muchos mensajes de agradecimiento y sobre todo muchos resaltan tu claridad, ¿no? Tus palabras claras, concisas y a mano, ¿no? Para poder implementarlas. Tenemos 4 o 5 preguntitas, así que para los que se quieran quedar, nos esperan y seguimos charlando. Llueven mensajes de agradecimiento y que les encantó, que les gustó, así que bueno, qué bueno y qué lindo que podamos sumar y ayudar de esta forma. Majo nos pregunta, ¿cómo podemos transformar la PNL de nuestros hijos si nosotros no hemos logrado la nuestra como adultos? Me encantó. Sí, ahí está la base. Primero tienes que trabajarlo en ti, porque a medida que lo vas trabajando en ti, es un acto de esto de la mentoría, en el fondo, que ellos lo van a ir aprendiendo de manera inconsciente. Eso sí o sí va a suceder. Por eso al principio yo les decía que para ustedes les va a ser más fácil, pero para sus hijos se les va a hacer, o sea, más difícil, perdón, para nosotros como adultos, pero para sus hijos se les va a hacer súper fácil, de verdad. Entonces, mira, yo partí encontrando libros, porque en aquella época, estamos hablando de 12 años, 15 años atrás, no existía YouTube como existe ahora, entonces era súper difícil en el fondo, solo se hacía a través de la lectura. Entonces, cada una de las técnicas que había de la programación neurolingüística, yo las adaptaba a mis hijos. Entonces, mis hijos eran mis conejitos de indio. Yo practicaba con ellos. Eso es lo más importante, practicar con ellos y no darse por vencido, no rendirse, porque es algo que en el futuro les va a traer, pero recompensas familiares
súper grande. Ok. ¿Cuál es? Voy con esto primero, creo que se acerca más. Existe, digo, porque también hay un problema con la frustración, ¿no? Ante la falta de éxito en lo que estamos buscando. Digo, está bueno aclarar esto. ¿Existe el padre o madre o el hijo o hija perfecto? No. O sea, ¿sabes qué? El perfecto es el imperfecto. Para mí esa es la perfección. La perfección es el humano imperfecto. No existe la perfección en ningún estilo de crianza, y por mucho que aprendas esto la vas a embarrar igual y no importa. Lo importante es que en la base hay amor, hay respeto. La base es el amor y el respeto. Buenísimo, sí, hacia ese lado la quería llevar, ¿no? Digo, para poder, cómo manejar la frustración ante la falta de éxito. Digo, quiero lograr hay muchas consultas muy Pero es que particulares. eso que me decías Sí. es distinto, lo que me decías al último es distinto. No existe el ser humano perfecto, pero sí puedo dentro de mi mente yo tener un grado de perfección tan autoexigente que quiero las cosas perfectas. Eso es diferente. ¿Y ahí qué podría aprender? Primero que todo, a poner en marcha y aceptar y soltar la perfección. No existe. Y darte cuenta que, mira, en la última técnica que yo les pasé, en estas dos hojitas, si tú la pon arriba para esos niños perfectos o para esos padres con perfección. Pon arriba la palabra perfección, ¿ya? Y en una hojita pon todo lo que te limita a la perfección. Y en otra hojita pon todo lo que te puede potenciar el hecho de soltar la perfección. La diferencia es algo increíble porque tú cuando sueltas la perfección te permites hacer las cosas de mejor manera. Fíjate que la perfección es una de esas cosas que no te ayuda a disfrutar el proceso, y tu objetivo siempre es más grande y más grande, y la autoexigencia y el estrés crónico que existe de manera permanente siempre es mucho más grande. Entonces, poner estas dos hojitas de manera permanente, yo estoy haciendo este ejercicio, me va ayudando a ser flexible, en uno de los pilares de la PNL, a ser flexible e incorporar la perfección, o sea, la imperfección, no tenerle miedo al fracaso. El error es algo que se necesita dentro del humano para que aprendamos aún más. Somos mucho más valientes cuando somos amigos del fracaso o del error, a cuando lo hacemos nuestro enemigo y lo evitamos. Y fíjate que es curioso, porque cuando tú evitas el error o el fracaso es cuando más te equivocas. Muy bueno. Eh, hay varios casos de padres que hablan ante eventuales actos de bullying en la escuela o de situaciones así, algunas generadas por algunos problemas de alimentación, otros por las tareas, porque no les salen las tareas o porque tienen no tan buenas notas como algunos otros compañeros, en fin. ¿Cómo podemos trabajar el PNL ante el bullying? Cuando tú haces programación neurolingüística eh, y lo asocias a que tu orientación esté puesto para el bullying o anti-bullying, tenemos que partir del inicio de que ya eso está mal planteado, porque el bullying es un ataque entre personas, en el fondo, de manera consciente o de manera inconsciente. O sea, yo soy una víctima o un victimario, etcétera, pero está orientado hacia lo negativo. Porque fíjense que la persona que escoge a las víctimas, las escoge porque a esos niños es muy común que les faltan habilidades en alguna parte de su vida y no les permite en el fondo defenderse o etcétera. Tú tienes que potenciar a tu hijo independientemente de que el resultado final sea que le van a hacer bullying o no le van a hacer bullying. El objetivo inicial tiene que estar puesto en la potencia para tu hijo.
cuando tú potencias a tu hijo en las distintas áreas de su vida, a nivel emocional, social, en una integración socioemocional, en el fondo, tú estás haciendo que el día de mañana, cuando a tu hijo, alguien le diga algo, a tu hijo de verdad, no le va a entrar emocionalmente ese algo. Entonces va a tener la capacidad de decirte, oye, ¿sabéis qué? Me están molestando en el colegio, y uno como padre ahí verá las determinaciones que hace. Vas a hablar con el director, vas a hablar con la profesora, o hablas con la mamá del niño, y existe un freno a nivel global de todo lo que está pasando. Pero, insisto, va más allá de por evitar un bullying. En toda la vida, lamentablemente, siempre va a haber alguien que te quiera causar daño, porque el ser humano es intrínsecamente, no somos tan buenos, y nosotros vamos trabajando para ser mejores personas. Pero cuando nuestros niños están en el colegio y están en esto de verse espejados en un otro, cuando tú los potencias a nivel socioemocional, va a pasar eso, que te van a decir, mamá, papá, ¿qué? ¿Me están molestando en el colegio? Necesito no tenerle miedo a eso. Necesito que me ayudes porque yo ya no estoy pudiendo solo. Y eso sí se logra, sí se puede lograr. Y también, bueno, el programa que tengo yo, Ponte Tú, le enseña a los docentes cómo reaccionar en este tipo de casos. Porque también a veces los docentes somos cómplices de esto y no tenemos las herramientas para pararlo. Bueno, hablando de docentes, estamos viendo en el chat que hay muchas personas que hablan de que son docentes en distintos niveles, inicial, algunos en ya secundario. Entonces, ¿cómo podemos relacionar primero el PNL con los problemas de aprendizaje y o de concentración? Y segundo, Ya esa primero, porque yo tengo déficit atencional, entonces me encantó la pregunta. Y no voy a retener dos, así que ya. No, estaba relacionada, pero dale, vamos con esta y seguimos. Sí, ya. Primero que todo, aceptar con amor los distintos tipos de patologías, condiciones o diagnóstico que te entreguen. Primero que todo es eso. Segundo, que hoy en día hay muchas herramientas de aprendizaje, en donde tú le puedes entregar a tus alumnos estrategias para que ellos descubran cuál es la más fácil para su propio aprendizaje. A las personas como yo, que tenemos mucho problema con el aprendizaje, a mí me iba pésimo en el colegio, muy mal, y ahora te hablo a ti como papá. Si tu hijo es uno de los que les va muy mal porque no logra comprender lo que le está pasando, con el efecto Pigmalión tú ponís tanta ficha que eso pasa a segundo plano, porque mírame a mí y mira muchos ejemplos más. Yo soy una consultora, logré encontrar mis estrategias de éxito, soy súper matea, pero luego de encontrar el cómo estudiar, y eso es lo que ustedes tienen que indagar. Primero que todo, para las personas que tienen la mente como yo, que es muy, 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 muy movediza, y que nos cuesta concentrarnos, ¿no? Estudiar con colores es fundamental. Estudiar con muchos colores arriba de la mesa. Y tiene que haber siempre una especie de orden. Ojo, que tu orden como papá o tu orden como docente no es el mismo orden del niño, ¿ya? Entonces, estudiar con colores, porque así tu cerebro va segmentando y va agarrando la información por la impronta de la asociación de los colores, de las memorias, etc. Y también comprender que muchos niños de ahora, yo te diría que más del 50% de los niños de ahora, aprenden en movimiento, no aprenden sentados en una mesa. Yo cuando estoy haciendo esta charla para ustedes, ponte tú, yo estoy, o sea, no sé si ustedes dicen cáchate, pero ¿cómo lo digo dentro de mí, cómo lo hago dentro de mi mente? Yo tengo que estar pintando, agarro mi tablet y me pongo a pintar en una cosa, después me paro, voy a ver un libro y me acuerdo y digo, esto tiene que ser, porque mi mente divergente fluya. Y la mente divergente, que es la mente de la creatividad y del aprendizaje desde otra área, es esa mente que tiene la capacidad de aprender haciendo una cosa, pero está pensando solo en una, pero parándose, moviéndose. Yo a veces juego como, en mi casa hay una pared chiquitita, y juego
como una especie de ping-pong. Entonces, mientras estoy jugando, estoy pensando en cuál es la mejor herramienta o la mejor técnica para entregarles a ustedes en esta capacitación, por ejemplo. Entonces, comprender que el movimiento es parte del aprendizaje para nosotros. Y desde ahí, como docente, yo puedo encontrar herramientas como, por ejemplo, sacar los bancos, sentarlos a todos en un círculo, irlos intercambiando de círculo, y yo sé que cuesta más y que a lo mejor no vas a pasar todo lo que te pide el ministerio, pero es 1000 veces mejor que aprendan la mitad de lo que te pidieron a que no aprendan nada. Vamos con las últimas tres. Perdón, hay muchísimas preguntas, las trato de unificar en temas, y algunas están más relacionadas o pueden estar relacionadas también con la webinar de la semana pasada que ofreciste con nosotros también, no, de la anterior, sobre coaching parental, donde que lo pueden revivir en nuestra plataforma también, ese ya lo pueden ver, así que si quedaron con alguna duda. Y esta creo que se relaciona también con eso, porque hay algunas personas que hablan de qué pasa cuando un hijo tiene como único referente a su madre o a su padre, entonces cómo compensar esa otra pata que no está. Conversando, porque no pasa nada. De hecho, lógico que para ese niño a lo mejor en algún momento les va a preguntar dónde está mi papá, dónde está mi mamá, qué pasó con ellos, no sé. Y claro también de que a ti que estás al lado de tu hijo se te va a hacer más complejo porque vas a tener que solventar sus necesidades emocionales y sus necesidades económicas, etcétera, sola o solo. Y sí, pucha, te tocó vivirlo, pero tampoco es tan lamentable, porque si te tocó es porque estás, de alguna forma, yo soy creyente, entonces de alguna forma creo que estás preparada para eso, y solo tienes que confiar en tu propio aprendizaje como mamá o como papá, y comunicarlo, hablarle a él, no, o hablarle a ella. Yo no soy amiga de los secretos, porque los secretos llegan un momento en que siempre se saben. Ahora, sí soy amiga de que la estabilidad emocional de cada niño tiene distintas edades, y hay cosas que uno puede contar a ciertas edades y otras que no. Y a lo mejor hay otras que tú tienes que contar cuando el niño tenga 13, 14, 15, no sé, pero nunca esconderlo, siempre decirle y comunicarle. Eso todavía no, porque yo creo, como tu mamá o tu papá, que todavía no tienes la capacidad emocional para escuchar eso. Así que yo te lo voy a contar cuando estés un poquito más grande, pero no te preocupes que igual yo te lo voy a contar. Muy bueno. Últimas dos. ¿Cómo? Sé que lo mencionaste en el transcurso de tu disertación, pero por ahí alguna persona quiere revivirlo. ¿Cómo cambiar esos mensajes que damos? ¿Cómo modificar o realizar esos mensajes que generalmente son negativos? No te subas ahí porque te vas a lastimar, de forma positiva. Sube hacerlo consciente. Por ejemplo, cuando yo partí para hacerlo consciente, me pegaba hojas blancas en distintas partes de la casa, en la cocina, en mi dormitorio, en el baño es súper importante, aunque no crean, en el baño, etc. Entonces yo le ponía hablar desde lo positivo. Entonces, es tantas veces que tú lo ves que lo estás haciendo consciente, tú te estás acordando, y de ahí tú le dices, eh, como lo vas a ver en la cocina, por ejemplo, y estás justo con tu hijo ahí, y le vas a decir no, y te vas a quedar ahí. Bájate de ahí, podrías caerte, el cuchillo hace daño, por ejemplo. Excelente. Hay varios casos, preguntan, lo resumo porque uno no quiere estudiar, no quiere dormir, no quiere dejar de ver la tele, ante la negativa, ¿cómo atender ese tipo de casos y situaciones? Yo creo que esa pregunta va orientada a distintos tipos de edades, y asociándolo a la charla que tuve anterior para que la vean. Dentro de un hogar tienen que haber normas, siempre. No puede existir la libertad, y te lo digo de verdad, si tú tienes muchas libertades dentro de tu hogar, solo vas a criar y vas a crear un hijo o una hija, un patán.
facilitar mucho la vida, te lo digo de verdad, porque los niños y los adolescentes necesitamos muchas normas porque cuando crecemos hay muchas normas. Entonces, con amor, con rapport, con conexión, ustedes podrían armar un marco de referencia que fue el que les expliqué la vez anterior y poner normas. Esas normas significan que aunque estemos en cuarentena y aunque estemos viviendo lo que estás viviendo, que tú entiendes lo que le está pasando, que tú también de hecho lo sientes, que a ti también te encantaría quedarte acostada todo el día o acostado, pero no se puede, hay que levantarse. Entonces la primera norma es que en esta casa todos se levantan porque vamos a hacer algo, por ejemplo. No sé, las normas tienen que estar escritas y te pido que las normas no sean más de 3 como máximo para partir, idealmente solo 2. Busca lo que más problema les está causando a ustedes como familia y haz que esas normas sean cumplidas. Y también acuérdate cuando veas la otra charla de que ellos también tienen que encontrarle un valor a esto de a lo que tú le estás pidiendo, porque en el fondo tú no le estás pidiendo nada entretenido, no, le estás pidiendo un esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el valor de hacer lo que tú le estás pidiendo? Vas a tener que convertirte en la mejor vendedora de tus normas. Eso. Muy bueno, el valor comercial de uno, sacarlo desde donde esté. Exacto. Gian, no tengo palabras para agradecerte y, bueno, felicitarte porque me encantó y porque lo dicen todos nuestros participantes. Muy rico, muy lindo, mucha generosidad de tu parte, es muy dulce cómo nos hablas y nos enseñás, así que nada, gracias. Si querés, obviamente siempre decimos, deja tus redes para que te puedan contactar la que vos decidas. Eh, y después, si hay algún material complementario, lo vamos a mandar, lo recuerdo, lo vamos a mandar en el mail con el link para que accedan al video, que va a estar aproximadamente en una semana. No nos escriban todos hoy a la tarde pidiéndome el video porque no lo vamos a tener, porque claro, tardamos en editarlo un poquito, pero bueno, dejamos estos 2 minutos de parte nuestra, agradecer a todos y a todas por haber estado, y dejamos estos 2, 3 minutos para que te despidas de tu audiencia. Acá la que importa sos vos, así que termina de despedirte y bueno, y muchas gracias a todos. Estén atentos a las comunicaciones porque siguen estos webinars. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Los importantes somos todos, porque si ustedes no hubiesen estado acá para escuchar lo que yo les quiero enseñar, todos somos importantes, todos sumamos. Nada más que agradecerles también por haber estado, acordarnos de que la creatividad y la bondad y la confianza en uno como humano, y desde ahí para mis hijos también es un acto maravilloso que pueden realizar de integración. Y eso, muchas gracias por haber estado, y mi Instagram es almando_revolución P. Un besito grande para todos, que estén muy bien y que tengan un excelente día viernes. Ármalo para que sea excelente. Chao, chao.